Señal directa. Continuamos en Señal Informativa, vamos a la línea telefónica, está David Gómez Álvarez con su colaboración de este día. David, muy buenos días, adelante, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sonia, buenos días al auditorio. Pues el día de hoy para hablar de un tema importantísimo que va a determinar de alguna manera la vida pública del próximo año y que justamente se define por estas fechas de fin de año en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados para ser precisos, y también en todos los congresos de los estados. Por supuesto me refiero a los presupuestos públicos, tanto de la Federación como de los estados de la República, que están por aprobarse algunos y ya siendo aprobados otros, entrarán en vigencia a partir del 1 de enero del próximo año. Como sabemos, la Cámara de los Diputados acaba de aprobar la semana pasada el presupuesto de egresos de la Federación, llamado el PEF, famoso para el 2020, el próximo año, en el que, como todos los años, pues hay descobijados. La cobija nunca alcanza para todos, algunos siempre se quedan en la intemperie, no hay manera de que todos queden cubiertos con el manto protector del presupuesto de la República, así que en ese jaloneo pues hay ganadores y perdedores. Y creo que uno de los perdedores en general son los estados y municipios del país. Si bien es cierto que las transferencias y las aportaciones, que son el grueso de las transferencias federales a los gobiernos nacionales de este país, más o menos se mantienen, pues también lo es que algunos fondos extraordinarios, algunos ramos, como el famosísimo ramo 23 de los moches, pues han sido recortados o incluso eliminados, como este mismo, y en ese sentido, pues claro que los gobernadores y los alcaldes van a padecer como nunca antes el presupuesto del próximo año. Hay que recordarle al auditorio que la evolución del presupuesto en los estados y en los municipios pues ha sido en realidad muy buena para los gobernadores y los alcaldes en las últimas 2 décadas, cuando menos, incluso hasta más. Desde mediados de los 90 el gasto público federalizado ha ido aumentando al punto de que solamente exceptuando el año 2009 por la crisis financiera de 2008, en ese único año se redujeron las transferencias, pero de ahí en fuera prácticamente todos los años ha habido un aumento por encima de la inflación del subsidio del gobierno federal a los estados. Y ese es también el caso de Jalisco. Si uno revisa las cifras, a propósito de que el presupuesto se tendrá que aprobar el próximo viernes 13 de diciembre, a más tardar el 15 de diciembre, si uno revisa cómo ha evolucionado el presupuesto de Jalisco en los últimos 15 años, que es para los que hay datos disponibles, uno puede ver cómo pasamos de 40,000 millones de pesos en 2005 a casi 125,000 millones de pesos para el próximo año, incluyendo el estimado de 122,000, más la deuda adquirida, más los arrendamientos contratados. La diferencia es de 85,000 millones de pesos, es decir, que cada año en promedio ha subido el presupuesto en más de 6,500 millones de pesos. Y sin embargo, la cobija sigue sin ajustar. Y sin embargo, habrá muchos que se queden a la intemperie. Entre otras cosas, las obras prioritarias del gobernador Alfaro, que ni el presupuesto federal ni el presupuesto local contemplan, y que esas se quedarán para después o quizá para el famoso Plan Nacional de Infraestructura que ha anunciado el presidente de la República junto con la iniciativa privada, que será financiado justamente por particulares. El punto, Sonia, auditorio, es que estamos justamente a menos de 2 semanas de que se apruebe el presupuesto local, y lo que a mí me parece es que esta discusión del presupuesto debería ser mucho más abierta y pública, y que no se quedara solamente entre unos pocos enterados y quizá algunos involucrados o preguntones, como son los diputados locales que han tenido acercamientos con el secretario de Hacienda local, con el gabinete, pero que en realidad técnicamente pues están un poco fuera de la jugada. Me parece que siendo el presupuesto el instrumento de política pública más importante que existe en cualquier gobierno, pues tendrá que ser un asunto que deberíamos de estar discutiendo de manera mucho más amplia. A mí me parece que lo que urge, más allá de presupuestos participativos, que están muy bien, pero que son muy
limitados, o presupuestos ciudadanos que también son importantes para la comprensión del ciudadano común de cómo se gasta su dinero. Creo que lo que más urge es un presupuesto abierto, en datos abiertos, con claridad en cuanto a su estructuración para que la sociedad incida en el presupuesto y, por supuesto, el presupuesto refleje las auténticas y genuinas demandas y prioridades y preocupaciones de la ciudadanía. Creo que un siguiente paso en la relación gobierno-sociedad civil tendrá que pasar por un presupuesto abierto que refleje, insisto, esas prioridades y preocupaciones de la ciudadanía, porque al final del día el presupuesto es nuestro dinero, es nuestro presupuesto, se paga con nuestras contribuciones, con nuestro dinero, y simplemente hay un administrador encargado, en este caso el gobierno, de administrar nuestro presupuesto, y lo tiene que hacer de manera muy abierta, transparente y ciudadana. Hasta aquí mi comentario, Sonia. David, lo que sí, bueno, pues tanto en lo federal como en el estado y en los municipios, esta necesidad o estos reclamos de más presupuesto luego no se reflejan en revisiones o en ajustes al gasto corriente. Vemos que cada año hay cambios inerciales, incluso estas reestructuraciones que ofrecen bajo anuncios de reformas grandilocuentes como la Cuarta Transformación o la refundación, en realidad solo son cambios de estructuras que han traído mucha más burocracia a cargo de estos presupuestos. Así es, hay, digámoslo así, tres presupuestos, tres tipos de presupuestos. El presupuesto que envía el Ejecutivo, sea el presidente o el gobernador a través de su secretario de Hacienda al Congreso, que es un primer saque. Un segundo presupuesto que es el que aprueba el legislativo, sea la Cámara de Diputados o los congresos locales, y realmente un tercer presupuesto que es el que ejerce el propio Ejecutivo a través de las distintas dependencias ejecutoras del gasto, que es muy distinto de aquel inicial que mandaron. Y en ese sentido, claro que van cambiando los presupuestos a través del tiempo, en los años de ejecución, en los años fiscales, y varían mucho significativamente. Cada vez hay más candados y límites para andar transfiriendo de una cuenta a otra, de un rubro a otro, porque antes, pues básicamente el presupuesto era una suerte como de, que estructura indicativa, pero no obligatoria. Hoy sí hay un poco más de candados, pero en realidad sigue habiendo la posibilidad de hacer transferencias. Y ahí lo importante, efectivamente, de que no solo entren las auditorías superiores que revisan el gasto a todo pasado, es decir, una vez que ya se ejecutó, sino las contralorías y los órganos internos de control para justamente prever que no se hagan, digamos, maniobras fuera de la ley, o incluso que no se tomen decisiones sin explicarse de manera pública y racional, porque no basta con simplemente decir que el presupuesto se cambia de tal o cual forma, sino que habría que explicar por qué se cambia de tal y cual forma. Me parece que en general lo que hace falta en el país y en Jalisco en particular es una explicación de cómo y por qué se integra el presupuesto de la manera en que se integra y por qué vamos a gastar como vamos a gastar el próximo año. Es decir, que se justifiquen las partidas, los rubros, los aumentos o las disminuciones a las dependencias, por qué se financian algunos proyectos y por qué se cancelan o se dejan de financiar otros proyectos. ¿Qué parte del ejercicio de rendición de cuentas tiene que estar por explicar esta cuestión? Y además hay muchas dudas en torno a estas propuestas y a cómo se maneja. Y si lo aterrizamos al caso de Jalisco, hay pocas exigencias por parte de los diputados a que se clarifiquen estos temas, quizá porque tampoco les gusta mucho revisar, son demasiados números, son demasiados documentos en el paquete económico. Pero, por ejemplo, si se revisan los recursos federales que han llegado a Jalisco, en realidad esta queja de menos dinero no es cierta, no se fundamenta. O también encontramos el tema de la nómina, que en estas reestructuraciones y cambios que ha habido, sigue aumentando el número de plazas cuando se había asegurado que la desaparición de algunos institutos iba a llevar a gastar menos en nómina. Es decir, ahí están los datos y no está dándose ni las explicaciones de la autoridad ni las exigencias de la oposición para que aclaren todo esto. Yo creo que casi no hay exigencias de la oposición. Lamentablemente, la oposición no tiene la capacidad técnica
ni, digamos, la capacidad en términos de recursos humanos para meterse a fondo, analizar el presupuesto. Se discute durante muy poco tiempo. Esa es parte de la premura y al final hay una mayoría que lo va a sacar sí o sí. Entonces, la función opositora tiene que ver mucho más con la negociación política, de no descobijar a los municipios gobernados por tal o cual partido, que realmente para incidir en una lógica presupuestaria que beneficie a todos. Lamentablemente el presupuesto tiene que ver mucho más con una rebatinga en los cuerpos legislativos que con una discusión integral de cuál debe ser el mejor presupuesto para el Estado, para el país. Y en efecto, la otra cuestión es que tampoco queda claro, como es muy complejo, qué sube y qué baja. En general, si uno también ve la evolución del capítulo 1000, los presupuestos destinados a recursos humanos, a burocracia, pues han ido aumentando precisamente porque los gobiernos estatales se han convertido en empleadores públicos. Las burocracias estatales en las 32 entidades están aumentando dramáticamente. Prácticamente todos los excedentes petroleros, la descentralización del gasto y los fondos especiales se han ido en contrataciones, cuando no en adquisiciones de vehículos suntuarios. Muchos municipios de este país terminaron comprando Suburbans en lugar de haber invertido en infraestructura. Y eso ahora en tiempos de vacas flacas, Sonia, pues va a ser un problema porque este año, por primera vez otra vez en la historia, después del 2009, pues van a tener municipios y gobiernos estatales el mismo dinero o poquito menos en términos reales ya deflactados. Eso significa que van a tener que enfrentar una situación inédita de austeridad y eso pues va a obligarlos a tener que repensar y reinventar sus haciendas locales porque no hay cobija que ajuste, insisto, y sobre todo van a tener que entrar a un tema que siempre han pospuesto y que es fundamental, que es el cobro de impuestos. Los municipios y los gobiernos de este país están altísimamente subsidiados por la Federación. Por ejemplo, Jalisco solamente tiene ingresos propios en el 11%, el 89% restante lo recibe la Federación, y es muy complicado hablar de autonomía, de federalismo, de soberanía, cuando dependes en ese altísimo porcentaje de las transferencias federales. Ahí está el presupuesto por primera vez en datos abiertos, el proyecto de presupuesto de Jalisco, quizá una oportunidad muy, muy interesante para que académicos, para que la sociedad y para que, por supuesto, los diputados hagan su chamba. Así es, y pues aprovecho que ya haces el comentario para hacer yo un comercial. Desde Transversal Think Tank estamos justamente analizando en datos abiertos la evolución del presupuesto y concentrándonos en 3 años muy importantes, que es el 18, que es un poco el viejo régimen, este 19, que es el de transición, y el proyecto del 2020, que es, digamos, ya la siguiente administración. Y estamos viendo cambios importantes e interesantes y creo que tendríamos que abrir la discusión e involucrar mucho más agentes públicos, pero también particulares, privados, sociales, para discutir, insisto, un tema tan importante como es el presupuesto que a todos nos atañe. Estamos hablando de 125,000 billones de pesos y esa cuestión no la pueden decidir unos pocos. Es demasiado importante para dejarla solo en manos del gobierno y creo que tenemos que entrarle todos los ciudadanos a la discusión de nuestro presupuesto. Claro, bueno, estaremos pendientes de los resultados. David, gracias. Gracias a ti, Sonia, y buenos días a todos. Muchas gracias, David Gómez Álvarez. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos con más información.